Aleluya. Sabe, Gracias, Jesús. que aún en nuestros procesos Dios siempre ha sido fiel. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabado y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu infinito amor hacia nosotros. A veces nos quejamos tanto y tanto que nos olvidamos que Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Y un momento determinado, porque Dios no me quiso contestar o no me dio lo que yo le pedí, le damos la espalda a Dios y dejamos de buscarlo y dejamos de orar y dejamos de alabarlo, de adorarlo. Gloria a Jesús. ¿Usted sabe lo que dice Job? ¿Cómo no recibir lo malo y lo bueno del Señor? Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias a Dios, serle fiel a Él. Porque el que tiene la oportunidad y la misericordia de devolvernos lo que a nosotros nos favorece es Él. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te doy las gracias por esta mañana que tú nos has conducido, Señor, nos has dirigido, bendito Dios, en la adoración, en la alabanza y ahora en tu palabra. Que tu Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos use conforme a tu voluntad, así debajo del cielo y así debajo de la tierra.
Aleluya. Que no sea mi voluntad, Espíritu Santo, sino tu voluntad. Que la palabra que se estará predicando en esta mañana, que no fluya de hombre, sino tuya. Y que tú hables conforme a ella. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gracias. Bendito Señor. Voy a predicar según lo que el Espíritu Santo me diga. Amén. Amén. Vamos a predicar con el tema engrandeciendo el nombre de Jesús, viviendo en santidad. Amén. Gloria a Dios. Engrandeciendo el nombre de Jesús, viviendo en santidad. Santo. Lo que el apóstol Pablo ha querido revelar a los tesalónicas en el capítulo 4, de la manera como el hombre de Dios tiene que vivir delante de aquel que te creó y te llamó, y también delante de los hombres. Porque Dios nos llamó a nosotros a vivir una vida completa en santidad, no a media. Porque lo que nosotros reflejamos en Dios no van a ver en público. Amén. Amén. Porque lo que van a hablar de ti, van a hablar de Cristo, de aquel que te llamó, que te marcó por su Espíritu Santo, aquel que te regeneró, aquel que te llamó, aquel que te transformó, aquel que te inscribió en el libro de la vida. Cuando usted y yo le creemos a Él, aleluya, y decidimos, aleluya, predicar su evangelio y vivir para Él por una eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. El significado de vivir una vida en santidad a Dios es apartarnos del pecado diariamente. Porque el pecado siempre va a estar delante de nosotros. Está en nosotros si nosotros queremos cometerlo o no. Pero lo que me dice la Escritura, aleluya, es que sin santidad nadie puede ver al Señor. Amén. Y el pecado que mora en nosotros, usted sabe que aunque nosotros seamos creyentes, que seamos pastores o evangelistas, todavía hay un pecado que mora en nosotros, que nosotros mismos tenemos que pelear con él a diario, que es la carne. Y para poder permanecer en los pies del Señor, tenemos que vivir una vida devocional delante de Dios. Y para vivir así tenemos que vivir ayunando, orando, comunicándonos de tu espíritu, el Espíritu de Dios. De que el Espíritu Santo te va a dar la palabra de sabiduría para poder también alentar al hermano que está débil. Amén. Porque Dios no nos llamó a nosotros para juzgar a nadie, sino para ayudar al hermano que está débil. Es por eso que dice el apóstol Pablo: usted que es más fuerte que el que está débil, ayúdelo. Sí, así es. No para pisotear a nadie, no es para condenar a nadie. Porque con la misma vara que usted mide seremos medidos. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos que soltemos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros a agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo le ruega a los hermanos de Tesalónica y les exhorta: aprendan, enseñen, así como conviene, tanto para aquel que recibe la palabra como aquel que enseña. Porque cuando usted se mete a las escrituras, como dice el Señor Jesús, escudriñar las escrituras, porque de ellas parece que emanan la vida eterna y son las que dan testimonio. No es de usted, no es de mí, sino de Él.
Gloria a Dios. Y esta palabra va a fortalecer a aquel que está débil. Y esta palabra va a dar vida a aquel que está muerto. Pero que se haga un efecto en usted y en mí y aquella persona que la recibe. Tenemos que tener en cuenta cómo estamos viviendo en la palabra para engrandecer el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Porque estamos viviendo, amados pastores y hermanos que me escuchan esta mañana, un evangelio de dar siempre testimonio de lo que Dios en mí. Porque cuando me dice la palabra que demos testimonio, no es para con nosotros, sino es para con Él. Amén. De lo que Dios hizo en ti, no de lo que tú eras antes, porque ya pasó. Porque ya somos nueva criatura en Cristo. Y ya no somos nuevas criaturas, sino que somos hechos hijos de Dios por Jesucristo. Aleluya. Criatura es aquel que no tiene a Cristo todavía. Hijo es aquel que el Padre llama y le aceptamos. Dice las Escrituras, no lo digo yo, que Él vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. Mas a lo que recibió le dio la potestad, el derecho legítimo de ser llamados hijos de Dios. Amén. Ya usted es una criatura. Somos legítimos hijos de Dios por su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por su pecado y por mi pecado. Amén. Y el apóstol Pablo le dice a los tesalónicos, acordándoles cómo tienen que vivir su vida delante de Dios para poder agradar a Dios en todo. Si usted quiere vivir una vida apasionada en Dios, usted verá la manifestación del poder de Dios en su vida, de cómo Dios se les revela. Amén. ¿Y usted cree que si esos apóstoles vivían en el pecado, se les hubiese revelado el reino de Dios? Nunca. Porque para el Señor revelarte lo que Él quiere para ti, para conmigo, tenemos que vivir una vida en santidad. Una plenitud que agrade al Señor. Dice el apóstol Pablo, presentaos vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Usted sabe lo que es presentarse a Dios en sacrificio vivo? Es hacer morir la carne del pecado que mora en nosotros. El deseo pasional de la carne que siempre va a estar delante de nosotros. Hacerte sentir a ti y darte a pensar que lo que tú haces es bueno, pero dice el Espíritu Santo que no, que para poder vivir en el Espíritu, aleluya, tenemos que vivir, aleluya, apartado del pecado. Sí, eso es así. Eso es así. Y es como podemos agradar a Dios. Si cada vez que un incircunciso en la calle anda como un loco por ahí y te dice de todo, y en tu interior, que es la carne con la cual estamos peleando a diario, quiere actuar de la misma manera, y cuando nosotros nos dejamos seducir por ella, entonces pecamos delante de Dios, porque le contestamos, porque actuamos de la misma manera. Y ahí se aprovecha Satanás. Y este no es el pastor que estaba predicando. Sí, sí, así es, ¿verdad? Del amor, de la santidad, del que no juzgue, de una vez te va a señalar. Entonces, y lo grande del caso es que cuando usted cree que nadie lo está viendo, ahí lo está viendo alguien que te conoce. Y el problema es de porque te están señalando, tú volverte a levantar.
Porque cuando tú quieres adorar en el Espíritu, viene el enemigo a tu mente diciéndote, ¿tú te acuerdas lo que tú hiciste? ¿Tú te acuerdas lo que tú voceaste? ¿Tú te acuerdas con quién tú discutiste? Eso es verdad, eso es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Agradar a Dios, así abundé más y más. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre. Nosotros tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, en lo que hablamos, cómo caminamos, para poder agradar a Dios cada día más y más. Tenemos que escudriñar las Escrituras y meternos más con Dios, para que se nos siga revelando por donde viene el enemigo. Sí, sí, suena así. Eso es verdad. Porque sabéis, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya el apóstol Pablo hubiese instruido a Tesalónicas, a los hermanos de allí, cómo tienen que caminar en la integridad del Señor para que vivan una vida piadosamente delante de Él. Cómo agradar al Señor Jesús. Porque sabéis, porque ya se le enseñó. Aquí está su pastor. El pastor le enseña las Escrituras, le enseña cómo tiene que caminar delante de Dios. Así que usted, si cometió un error, no porque el pastor le enseñó mal, sino porque usted quiso en su propia concupiscencia. Usted comete el pecado porque usted quiso. A mí no me venga con eso, así también lo digo yo a los hermanos en la iglesia. A mí no me venga con eso que el Señor, que si yo, que no. Usted pecó porque usted quiso. Usted sabía lo que estaba haciendo en el momento del pecado. Y aún sabiendo en el momento del pecado, aún sí también lo cometió. No se supo dirigir por el Espíritu. No supo aguantar el deseo pecaminoso que mora en nosotros. Pero para poder matar esa carne que habita en nosotros, tenemos que vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu, tenemos que conocer la Escritura, ayunar y orar. Sí, sí, gloria a Jesús. Eso es así. Pero hay algo que me gusta, que dice en Proverbios 1:7. El principio y la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando usted tiene temor de Dios, cuando usted vive en la voluntad del Señor, y cuando usted obedece a la palabra del Señor, el pecado puede estar 1000 veces delante de usted. Y si usted tiene temor de Dios, no va a cometer el pecado, aleluya, que está delante de usted. El enemigo va a usar muchísima gente para decirte muchas cosas negativas. Pero lo que tú tienes que preocuparte es qué Dios dice de ti. Amén. A mí no me importa que diga si soy pastor o no soy pastor. A mí lo que me tengo que preocupar es lo que Dios dice de mí, quién yo soy. Ahora, ¿quién es usted delante de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que vivamos como en santidad, en santificación. Y una vida en santificación es vivir una vida plena bajo la voluntad y dirección del Señor. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es. ¿Y cómo tengo yo que hacer para vivir así? Comienza primero con lo que Dios quiere que tú hagas.
hacer justicia, misericordia y humillarnos delante de Él. Amén. 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 A veces somos rápidos para contender. La Biblia me dice ser tardo para ser rápido para escuchar y tardo para hablar. A veces nosotros nos desbocamos, no sabemos escuchar. Cuando el Señor quiere hablarte, cuando el Señor quiere ministrar a tu vida, cuando el Señor quiere acercarse a tu oído, todavía no ha comenzado y ya comenzamos a hablar lo que el Señor no nos ha dicho. Pero si ustedes buscan en sus Biblias, en Efesios capítulo 5, Gloria. mire que dice las Escrituras: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pues sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque, escuche bien, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. No es simplemente cuando no obedecemos al pastor, sino cuando no comenzamos a obedecer la palabra del Señor. Aleluya. Así. Así. Eso es así. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Usted y yo somos los responsables de que nuestras esposas sepan cómo vestirse, sepan cómo también hablar y expresarse delante de los demás. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuál es el honor de un hombre para con su esposa? De que la mujer tenga no el orgullo, sino que tenga esa gracia del Señor, que le dio la oportunidad de tener un hombre que si verdaderamente la está valorando. Amén. En santidad y honor. Nosotros somos responsables, como también tienen que caminar nuestras esposas y nuestros hijos. Pero también, no simplemente los esposos, también la pareja son responsables cómo están viviendo delante de Dios para con los hombres, sus hijos. Sí. Porque según como usted viva delante de Dios, sus hijos van a ser ejemplo también. Es por eso que dice las Escrituras, escudriñar las Escrituras, pero también dice que debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Usted sabe por qué los hijos de los cristianos no se someten? Porque le han apoyado todo. Porque es el primero, porque es el segundo. Ay, porque hay que tener amor con ellos. Sí, hay que tener amor, porque hay que tener también varadura. Sí, eso es así. Estoy de acuerdo. ¿Y usted cree que el Señor, que no ha amado tanto, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna?
¿Y usted cree que el Dios que ama no lo castiga? ¿Y usted sabe por qué nos castiga? Es para que nosotros no perdamos nuestra salvación tan grande. Una salvación que es inmerecida. Una salvación que simplemente costó la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y no tenemos que dejar de aprovechar esa oportunidad que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo, de agradarle en todo lo que nosotros hacemos hacia Él, y que lo que hacemos sea para la gloria de Él, y que lo que hacemos, aleluya, sea para que sea santificado su nombre. Gloria a Jesús. No se canse de hacer lo que el Señor quiere. Y sigue diciendo, no en pasión de concupiscencia, no teniendo el conocimiento, aleluya, la pasión del pecado, porque el pecado es apasionado a lo malo, a lo que le gusta la carne. Pero usted, ¿qué le dice al pecado? Pero ¿qué comunicación tiene usted con el pecado? Teniendo la concupiscencia, que es sabiendo lo que está haciendo, se deja seducir por el pecado o por el espíritu. La batalla fuerte que un hombre de Dios puede tener es su propio yo. Cuando mi carne quiere hacerme hacer la cosa que yo no quiero. Y es por eso que dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer eso no hago, mas lo que no quiero hacer eso hago por causa del espíritu del pecado que mora en mí. Nosotros tenemos que aprender algo, mis hermanos, de no dejarnos seducir por el enemigo. Siempre buscar la dirección de Dios. Señor, es aceptable de que tú quieres que haga tal cosa, pero hasta que no hallamos la aprobación del Señor no podemos actuar. Bendito es el nombre de Jesús. Como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando me habla de los gentiles, está hablando lo que está fuera del pueblo del Señor, los que no conocen a Dios. Eso hacen lo que quieran en el pecado. Pero yo te no pertenecemos a aquellos que no conocen a Dios. Nosotros tenemos que llevar la palabra a aquellos que no conocen de Dios. Sí, amén. Gloria a Jesús. Usted sabe una cosa, pastores, que hay personas que lo que no hacen por su casa, porque saben que la gente conoce que tú eres cristiano, entonces me voy para otro lado a hacer cosas que nadie me conozca. Pero lo que no saben es que Dios te está mirando y te va a llamar como el salmista David, que le dijo por el profeta Natán: yo conozco un hombre, sus ovejas, pero un pobre que tenía la suya, que comía con él y bebía con él, se acostaba con él. Ese rico le quitó al pobre la que tenía. Así te va a decir el Señor cuando tú sigues jugando con el pecado, porque tú crees que el pastor le está viendo y lo que viene por tu casa y tú haciendo deshaciendo por ahí donde nadie te conoce. Aleluya. Y va a venir la espada del Señor sobre tu vida y sobre los tuyos. Y tú vas a decir: pero ¿por qué no me está pasando tal cosa a mí? Porque yo no estoy creciendo, porque se me está muriendo mi familia, porque se me quebranta mi familia, porque se me enferma mi familia. Lo que pasa es que cuando tenemos el pecado oculto y no reconocemos delante de Dios y no lo confesamos, entonces vamos a seguir muriendo. Lo que el hombre de pecado no conoce
Aleluya. Es que nosotros, viviendo en el Espíritu, conocemos. Amén. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador, ay santo, de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Tenga cuidado, mis hermanos. No engañe a su hermano. No hable mal de su hermano. Sea lo que esa persona haya hecho en la congregación, ahora sí no hable de él. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios vengativo. Lo que tú quieras hacer a tu hermano, Dios te lo va a hacer a ti. Es por eso que nosotros como líder o como siervo de Dios tenemos que actuar de la manera como Dios le agrada para que aquella persona pueda crecer nuevamente en Cristo. Amén. No es para que nos lo pisoteemos, es para que esa persona sepa cómo tiene que caminar y reconozca sus pecados. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Eso es así. Es que nosotros no somos perfectos. Estamos tratando de alcanzar una perfección en Cristo Jesús. Porque cuando estemos todavía en este mundo, estamos luchando con el pecado para que nosotros podamos resistir al diablo. Y no ignoréis las maquinaciones de él. A veces ignoramos lo que el enemigo tiene para con nosotros. Y cuando lo ignoramos, entonces caemos. Y cuando caemos, queremos echarle la culpa a todo el mundo. A los otros. Soportar todo lo que mi hermano me haga. Amarlo los unos a los otros es cuidarte a ti mismo, cuidarme a mí mismo, que yo te cuide a ti, que yo te ayude a dirigir cómo caminar en el Señor. Que cuando yo te vea que está a punto de caer, yo decirte, mi hermano, esto no es agradable a Dios. Pero el amor de Dios que tenemos para con nuestros hermanos, a veces lo reflejamos de la boca para afuera. Sí, es verdad. Porque si verdaderamente tú me amas, si verdaderamente yo te amo, yo tengo que cuidarte, tengo que amarte. Así como Jesucristo nos amó. Amén. Que aún nosotros siendo pecadores, Él se entregó a sí mismo para morir por nuestros pecados, para santificarte a ti, para santificarme a mí, para que vivamos una vida piadosamente y tranquila delante de Dios, para poder confiar en Él cada día más y más, para llevar su palabra a aquellos que necesitan la palabra. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Y cuando me habla de esta palabra, el que desecha a hombre, se está hablando al hombre de Dios, al hombre que lleva la palabra. Si aquel que tú le llevas la palabra te desechó a ti y anda en su pecado, no te estás desechando a ti, sino a Dios, que Dios es que aquel Dios poderoso que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados, aquel que nos amó con tanto amor que entregó a su Hijo para que su Hijo fuera crucificado en la cruz del Calvario, para que su Hijo, aleluya, diera su vida por nosotros, para dar una salvación tan grande. No es a ti que te está desechando, es aquel que te llamó a ti. Y demos la gracia a Dios que estamos viviendo por su gracia. Amén.
Porque si todavía estuviésemos viviendo en los tiempos Amén. de los profetas, Amén. cuando Dios se la cogió contigo, si tú no le obedeciste, Ay, ay, ay. Sí. estuvieras todavía en el infierno. Gracias, Dios. Agradar a Dios complementa muchas cosas, pero para el hombre de Dios es difícil. ¿Cómo así, pastor? Sí, es difícil, porque mientras el pecado esté delante de nosotros, a los hombres de pecado no les va a gustar lo que tú estás haciendo en el espíritu. Van a decir muchísimas cosas de ti, que tú no eres cristiano, que tú eres un demonio, que tú eres aquello. Van a decir muchas cosas, así también como le dijeron a Jesucristo. ¿Y usted cree que el Señor Jesucristo se dejó inducir de ello? Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendemos de Él. Sabemos y entendemos que mientras estemos en este mundo va a pasar muchas cosas, pero está en ti y está en mí cómo vivamos delante de Dios, Amén. Amén. Gloria a Jesús. engrandeciendo a Jesús, viviendo en santidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar. ¿Usted sabe por qué le dice esto? Porque el apóstol Pablo entendió que los chismes, que la arrogancia, que los problemas no van a llevar al hombre a caminar en la santidad del Señor. Para que nosotros podamos aprender de aquellos que predicaron el Evangelio, tenemos que vivir una vida, como dice el apóstol Pablo, tranquilidad. Amén. Amén. Wow. Eso es así. Sin desesperarnos, sabiendo y entendiendo que lo que dice la palabra tiene que pasar, que nadie ni nada te incomode el espíritu que habita en ti, que el pecado no haga de ti una ansiedad, porque la ansiedad no es de Dios. La ansiedad trae quebranto y trae enfermedad. La ansiedad va a hacer que tú te desligues del Espíritu Santo y de la promesa que Dios tiene para ti. Es por eso que tenemos que vivir tranquila, piadosamente delante de Dios. Es por eso que tenemos que caminar en la pisada de nuestro Maestro. Vivir una vida en el Espíritu y en el poder del Espíritu. Y para poder permanecer en Él, aleluya, y para con el Espíritu, tenemos que obviar y dejar, aleluya, el pecado que nos acecha. Amén. Gloria a Dios. Mientras estábamos ministrando en la palabra, en las adoraciones ahorita, el Señor me mostró 2 letras. Se la presenté al pastor. El pastor entendió, yo no lo entendía. Él sabe, él quizá le dirá, yo sí sé que yo cumplí con lo que el Señor me mostró. Pero si yo no obedezco, ay de mí. Eso es.
Dios te ha dado una palabra a ti para que se le dé a otros y no se la damos. Y venimos delante de la congregación, decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero cuando Dios, aleluya, quiere que tú hagas la voluntad de Él, no la hacemos. Cumpla usted con el Señor. Le voy a decir algo, mis hermanos. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero sí todos compareceremos delante del tribunal de Cristo por lo bueno o lo malo que hayamos hecho delante de Él. Y yo le voy a hacer esta pregunta: ¿tiene usted su salvación ganada delante de Dios? ¿Usted está seguro que se ganó su salvación en la vida eterna? Comience a pensar y diga al Espíritu Santo que le dirija y que le diga en qué le está fallando, porque todavía hay tiempo. Vengo humillado delante de Dios. Amén, amén. Señor, ¿qué estoy haciendo para agradarte? ¿Qué no estoy haciendo que no estoy avanzando? ¿Cómo estoy caminando delante de ti, Señor, para poder agradarte? Para que el Espíritu Santo camine en poder conmigo, para poder escuchar la trompeta en el día que tú vengas a buscar a tu pueblo. Wow, sí, gloria a Dios, ahora sí. Bendito su nombre de Jesús. Estoy yo haciendo tu voluntad, Señor. Estoy creciendo, Señor, y dándote lo que tú me has entregado en mis manos. Estoy bendiciendo a otros cuando yo te dije que voy a bendecir si tú me das. El pacto que usted haya hecho con Dios no fue con el hombre, porque Dios cumple sus promesas, pero usted y yo cumplimos la promesa que le hacemos a Dios. Siempre venimos, decimos: Señor, voy a hacer un pacto contigo. Cuando le fallamos a Dios: Señor, vuelvo a hacer un pacto contigo. Cuando le fallamos a Dios: Señor, voy a hacer un pacto contigo. Dios es un Dios de pacto. Él cumple Él, pero tú estás cumpliendo con lo que está diciendo delante de Dios. Hay promesa para ti y para mí, pero si descuidamos esta salvación tan grande, ay de ti. Ay de mí. Amén. Y que procuréis tener tranquilidad. Procuréis, pide al Señor: dame la sabiduría, dame la tranquilidad, que mi espíritu no se mueva tan fácilmente, sino por tu dirección, Señor. Y ocuparos en vuestros negocios. ¿Cuál fue el negocio que Dios te entregó, que tiene que ocuparte? Tú lo sabes. Tú sabes lo que te hace daños, pero aún así lo cometes. Si tú sabes que la carne de res te hace daño, pero te lo comes sabiendo que te hace daño, porque te lo comes si te hace daño. Si tú sabes que es pecado,
La fornicación, la mentira, la brujería, la hechicería, el entremeterse en lo que a mí no me importa, es pecado, porque lo hacemos. Se fue la iglesia. Bendito sea. Alabanza. Yo vengo aquí cuando el Señor le dice al pastor que venga aquí. Sí, sí. Amén. Y yo doy la palabra según lo que el Señor me ponga a mí. Amén. Eso es así. De que indiscutiblemente, quizá a usted le agrade o no le agrade, eso es otra cosa. Pero yo digo lo que el Señor me diga. Amén. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El apóstol Pablo le dice a los tesalónicas: trabajen tranquilo, atiendan sus negocios, aleluya, con las manos que el Señor le ha dado a ustedes. Honren al Señor Jesús con sus manos, no poniéndole la mano lo que no es suyo, lo que no es mío. Honren al Señor con lo que hacen en todo, y Dios va a santificar y Dios va a obrar de la manera, aleluya, como según usted camine delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Eso es así. Para no hacerle agravio a nadie, para no ser tropiezo de nadie, trabaje usted con sus manos. Sí, ¿verdad? Eso sí es así. A fin de que os conduzcáis honradamente. Así que vivamos honradamente. Así que nos dirigimos honradamente. Que nadie ni nada te señale a ti por algo mal que tú hiciste, sino que te señalen para que digan: wow, el hermano Juan, el hermano, aleluya, los hermanos de aquí trabajan bien, saben dirigirse bien. Gloria a Dios. Dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Gloria a Jesús. Sí, es verdad. Confía en Él. Porque Dios te va a dar a ti lo que te conviene, no lo que te va a hacer caer ni pecar. Póngase de pie, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Glorioso Dios. Glorioso. Y mire qué dice la palabra: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Usted sabe lo que dice el apóstol Pablo? Que nos debemos dirigir en nuestra honestidad para enseñarle a los que están afuera, que nos ven a nosotros, que nosotros sabemos dirigirnos por el Señor, que somos ordenados. Porque los que están allá afuera, que no tienen a Cristo, siempre van a estar encima de ti para ver cómo tú caes, para ver cómo tú eres desordenado. Pero nosotros, que tenemos el discernimiento del Espíritu, tenemos que caminar juntamente con ese mismo discernimiento.